de qué dice. Bueno, hemos escuchado desde ya las intervenciones de congresistas de orientaciones políticas diferentes y parece que se está diseñando una frontera entre los partidos que apoyaron a Pedro Castillo y que quieren la renuncia del gabinete, por lo pronto la del primer ministro, que implicaría la de todos, pero también la del ministro de Defensa, etcétera, y las otras bancadas que aparentemente van a permitir que haya una mayoría de 66 a favor de la confianza. ¿Cómo interpretan esta frontera si es verdad que eso es lo que está forjándose? Bueno, desde mi punto de vista, si la derecha pensara un poquito en la situación, con 45 muertes, un gabinete en menos de 2 meses de gestión, una renovación del gabinete, creo yo que bajaría la tensión que existe en el sur en este momento. Cambio de ministro de Interior, cambio de ministro de Defensa, cambio de Premier. Creo que un reconocimiento de que hay responsables políticos de las muertes es importante, es un gesto importante. Por otro lado, siento como que estuviéramos viviendo en 2 mundos paralelos. O sea, una sección del país, el sur, que tiene reclamos completamente alejados a lo que vienen discutiendo acá. ¿Cuáles son esos reclamos del sur, tal como los reclamos del sur? Los verdaderos reclamos del sur, como yo los veo, Fernando, son las reivindicaciones que tiene desde hace 500 años. Pero no son las banderas de esta manifestación. Es que sí son. Lo que pasa es que, ¿quiénes son los interlocutores, los que comunican? Son los líderes sindicales, no estamos llegando a conversar con el pueblo, a saber qué cosa es lo que siente el pueblo. Bueno, pero en las marchas, mientras son pacíficas y uno puede ver carteles y banderolas, ¿qué se hace? Lo que uno ve no son esos reclamos sociales. Pero son reclamos políticos lo que están. Yo lo que siento es que hay una ira contenida por muchísimos años que se encargó Pedro Castillo de ir alimentando permanentemente, día a día, yendo a recordarles la discriminación, recordarles el racismo, recordarles el rechazo permanente, el olvido del país, etcétera, y eso ha calado, y no podemos negar que sea verdad. Es una población absolutamente marginada del país. Quien diga lo contrario no sabe leer qué cosa, cuánto analfabetismo, pero podríamos, cuánto por ejemplo, entendernos y buscar una solución si esa visión general se expresaría en no hay gas en Puno. Y estamos vecinos de Cusco y de Camisea. No se ha terminado con el hospital que se prometió. ¿Y cuántos hospitales que están en construcción paralizados por corrupción? Las carreteras no se han terminado aquí y allá. Pero el servicio de agua. Pero no se está reclamando eso. Esa gente se mueve en trochas. Esa gente se atiende con el curandero del pueblo. No conocen lo que es un hospital, Fernando. Fernando Vivas, ¿comparte usted el análisis inicial que ha formulado Daniela Bogatás? Yo creo lo conversábamos antes, ¿no? Que sí sería un gesto interesante, el que se tomaría en otras circunstancias y en otras democracias, que luego de una situación tan dramática con tantos muertos, como el gesto de pagar el costo político de eso, que se cambie de gabinete. Además que Otárola también como exministro de Defensa estaba implicado en las muertes de diciembre. Pero tal es la precariedad del gobierno, tal es el maximalismo de la protesta, que piden que se vaya Dina, que Dina asesina, que cierre de Congreso, que adelante elecciones al 23. Que Asamblea Constituyente. Que yo creo que la caída de este gabinete, que es posible, porque está peleado, yo creo que se va a salvar, pero por un pelo, no sería tan percibida y sentida por la población. Sí, sería un factor de calmar las aguas, pero no sería tan percibida. Las reivindicaciones son mayores que esa y dependería mucho de que Dina Boluarte tenga capacidad de buscar a una carta que sí tienda puentes, que pueda acometer la hazaña de dialogar con alguien en Totalmente Puno. de acuerdo contigo, Fernando, pero hay un elemento que a mí me preocupa. Como lo han señalado, un gabinete asesino. Que tengas un Congreso que le da la confianza a un gabinete asesino. Un Congreso que está pegado con babas porque todo el pueblo lo quiere sacar a patadas. Entonces, para mí, eso es echar gasolina al problema. O sea, como lo veo yo. Ojalá esté equivocado. Sí. Yo realmente espero estar equivocado. Fernando Vivas. El gesto político que sería
más eficaz para calmar las aguas, no para que no sean tan borrascosas, sería que se confirme el adelanto de elecciones, que eso sí es algo que lo pide la gente. La gente Pero eso requiere por lo menos un mes, ¿no? Pero podría acortarse eso. No, porque esta legislatura va hasta fin de enero y tiene que ser legislatura ordinaria. Es decir, no una... Sí, pero yo justo hice un artículo sobre eso consultando. ¿Sí? Se puede adelantar la legislatura ordinaria de marzo, febrero. Se puede adelantar a febrero, apenas acabe fines de enero, se puede adelantar con una resolución legislativa. No la puede hacer la mesa directiva porque quiere, pero sí con una resolución legislativa que la vote el Pleno, y lo hace. Para votar en febrero. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que advierte que no se puede estar desdoblando legislaturas y apurándolas. Sí. Pero he leído esa sentencia del TC y no se opone a que una votación como el adelanto de elecciones que se hizo en diciembre, un mes y medio después se pueda hacer la segunda votación. O sea, ese sí, yo creo que sí sería un gesto que apacigüe un poco. Pero eso en febrero. El voto no podría ser antes de fin en febrero de mes. y que se comprometan a votar el primer día o si no el segundo. Y eso supone que no hayan reformas. Sí, igual tienen todo este enero para votar las reformas. No, eso no adelanta la convocatoria. Ya. Para votar la las reformas por una vez. es de julio. Y las reglas se pueden cambiar solamente los últimos, antes de 12 meses. Claro, no los últimos 12 pero meses. pueden empezar por votar el adelanto, no condicionarlo al voto de reformas y luego votar otras reformas que hayan sido votadas ahora en enero, ¿no? Permítanos regresar al Congreso. Mientras se lleva a cabo esta sesión del Pleno del Congreso, se ha conocido una decisión formalizada por la Fiscalía de la Nación que ha decidido iniciar investigación preliminar contra la Presidencia de la República, pero también contra el presidente del Consejo de Ministros, contra el ministro del Interior, Víctor Rojas, y contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Asimismo, contra el ex primer ministro Pedro Angulo, que lo fue durante los acontecimientos violentos de diciembre pasado, así como el ministro del Interior de la época, César Cervantes. La investigación, nos hace saber el Ministerio Público, es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022, pero también en enero del 2023, es decir, lo que está en curso todavía, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho. 5 regiones, repito, Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho, en realidad 6 decisiones entonces de la Fiscalía de la Nación. Se abre investigación preliminar por diversos delitos por estos comportamientos de la policía y de la Fuerza Armada. Primera reacción, Daniela Bogatás, ante el anuncio de esta decisión de la Fiscalía. Bueno, sumamente delicados y la Fiscalía va a actuar con la premura que ha estado actuando, con la eficiencia que ha estado actuando en los casos de corrupción, con allanamientos, me imagino, el Ministerio del Interior o las dependencias policiales involucradas o las zonas regionales que han estado involucradas. Si la Fiscalía comienza a actuar en ese sentido, es complicado, tiene que hacerlo, pero es complicado por la situación que estamos viviendo en el sur en estos momentos, donde están reclamando, entre otras muchas cosas, justicia, y frente a un gabinete que a todas luces aparentemente va a ser aprobado por el Congreso de la República con manchados de sangre aparentemente por estas acusaciones de asesinato. Entonces, es una situación muy desagradable tener un gabinete respaldado por la gran mayoría del Congreso, contaminado con acusaciones de homicidio, ¿no? Fernando Vivas. Sí, bueno, por lo menos da cierta tranquilidad y confianza en que el Estado sí tiene una respuesta para la protesta, que es mediante el poder más estable de todos. O sea, ahí hay una institución que sí funciona mejor, más allá de las transiciones y de los cambios de gobierno, y así como haber una investigación preliminar contra Pedro Castillo, estableciendo un precedente, el precedente ahora da lugar a que se abra contra Dina Boluarte. Que
se había fraseado hace unos días de otra forma, ¿no? Diligencias previas. Sí. Pero ahora es investigación preliminar, Sí. ¿no? Con los mismos presupuestos con los que se le abrió a Pedro Castillo. Entonces, he ahí que el Estado parcialmente sí funciona y que hay un poder que sí tiene cierta estabilidad, ¿no? Bueno, en todo caso tomamos nota de eso y no es, sin embargo, una noticia que haga más fácil dar el voto a favor de este gabinete, ni que ese gabinete salga con una imagen de encarnar un apoyo popular con legitimidad. O sea, que le den esa lectura, ¿no? O sea, que encima los premian dándoles el voto de confianza, a pesar de la situación de que la Fiscalía está interviniendo. Entonces, es una situación desagradable, por decirlo menos. Sí. O sea, no encuentro otra frase. Pero precisamente el voto se le da no pese a la circunstancia que estamos viendo, sino a causa de las circunstancias. Es lo que dicen varios de los congresistas, que si no hubiera esta urgencia y esta precariedad del gobierno, quizás no se le darían. Pero estamos, ¿no?, con estos bueyes aramos, sin querer naturalmente hacer metáforas animales. Si quisiéramos enmendar, poniendo en el lugar del Congreso un momento, si quisiéramos enmendar al Ejecutivo, sería el momento de decir, oye, enmienda, pon gente que pueda manejar el gobierno, que pueda manejar los ministerios de defensa, del interior, la PCM, y cambia tu imagen, da otro mensaje a la población. En realidad es un voto que habla de cuán precaria es nuestra democracia, porque es un respaldo a la solución de reprimir la protesta, no es una respuesta política, que es lo que necesitaríamos, ¿no? Y yo creo que la mejor respuesta política del Congreso podría ser ya, ahora discutan cómo adelantar esa bendita legislatura para confirmar el adelanto de elecciones. Y que haya presión al Congreso, que la CONFIEP y otros que vayan, se reúnan con Williams y diciendo queremos esta muestra de ustedes, de su contribución a que no hayan más muertos, que se adelante las elecciones efectivamente. Pero yo creo que no podemos seguir viviendo en estancos separados, ¿no? El Poder Ejecutivo como un poder que está tratando de arreglar, digamos, como una máquina que no está funcionando bien, y están tratando de ajustar las piezas. Aplausos por eso, me parece muy bien. El Congreso metido en sus enredos y en sus cosas que no tienen casi ningún vínculo con la realidad nacional. Y por otro lado, el Perú, fabuloso económicamente hablando, que pese a los muertos, que pese a las marchas, aplauden que estamos manteniendo un crecimiento económico y la mejor macroeconomía de la región. Entonces, nos interesa poco o nada lo que pase en el interior del país porque estamos manteniendo un crecimiento macroeconómico importante. ¿Cómo podemos convivir con situaciones de esa naturaleza? O sea, es lo que yo, como te digo, veo como si se tratara de una mesa partida en varias partes y cada uno en lo suyo, con conflictos abiertos que ya se están manifestando, ¿no? Inclusive con una parte del Perú que dice, ok, yo no quiero ser parte tuya, me voy. Bueno, eso no es una parte del Perú, es uno que otro demagogo, ¿eh? No es un sentimiento... No es nuevo esto, Fernando, bueno, no es nuevo. Tendencias separatistas desde Iquitos en la época de Caucho, me parece, ¿eh? Claro. Más de 100 años. No. Pero hay un consenso que es adelantar las elecciones. Todos han opinado a favor de eso, ¿sí? Quiero aferrarme a ese acuerdo mínimo, porque es lo único consensual. Una pequeña minoría se opone, que son unos cuantos congresistas. Sí, que no han hablado hoy al menos, que no han hablado hoy. Y bueno, y el bendito acuerdo nacional que, bueno, yo pensé que iba a renovar sus integrantes, que iba a ampliar la composición del acuerdo nacional, pero siguen siendo unos cuantos que tienen muy poca representación a nivel nacional. Entonces, no, esta vez habían gobernadores regionales. ¿Ah? Sí, no todos, lamentablemente, no el de Puno. Pero ¿qué representación tiene un gobernador nacional? Esa es la pregunta. Bueno, Fernando. ha sido elegido hace poco por la gente de su región. Es, digamos, la legitimidad electoral. Claro, la legitimidad. ¿Cuántos votaron en el Perú por Pedro Castillo? ¿El 12% de la población? ¿Esa es la representatividad? Claro, la representatividad y el poder y el prestigio de los políticos lo estamos pulverizando también. No, es que ese es
y no encontramos líderes que puedan dialogar y negociar. Yo creo Y esa que es una desgracia. hemos destruido mecanismos de participación directa de la población al haber eliminado prácticamente la ley del referéndum en la práctica, siendo una pésima ley para comenzar, que te exige millones de firmas para cualquier tipo de consulta. Yo creo que debiéramos hacer un esfuerzo de abrir la cancha, oír a la gente, darles espacios a la gente. Es lo que se ha tratado, incluso con el viaje de autoridades. Permítanos regresar al Congreso, que hay en el Congreso, si no es el único. Y hemos visto que los argumentos de Sigrid Bazán es manos manchadas de sangre, no se puede darle confianza a este gabinete, mientras que Carlos Anderson ha dicho que va a votar a favor de la confianza, pero sin entusiasmo. Pero no porque crea que tenga responsabilidades penales, sino porque tiene deficiencias en la gestión. Y se refirió a un punto clave sobre el que yo quisiera oírlos, es la mala inteligencia de la que ha dado muestras, porque parece que estamos, ahora que se ha decidido imponer inmovilización social en Puno, llegando tarde, ¿no?, a las informaciones y dejándose sorprender por lo que pasa. Eso revela efectivamente que la inteligencia, ¿eso es responsabilidad de este gobierno o tiene más bien que ver con el Estado, nuestro sistema de inteligencia tal y como lo dejó Pedro Castillo? Como lo manifiesta Anderson, es un problema que viene de atrás. O sea, tú no pierdas la inteligencia en 3 meses o 6 meses o en un año. El sistema de inteligencia está compuesto por una estructura bastante amplia y compleja a nivel nacional. No es la cabeza, porque la saco a la cabeza ya desarticulé todo, no es así. Lo que está señalando Anderson en pocas palabras es decir que lo que todos sabemos, que esta crisis no es de ayer. Esta crisis viene desde hace años atrás. Las instituciones, gran parte de nuestras instituciones están deterioradas, por decirlo menos, sin tocar temas de corrupción por ahora, ¿no? Y eso es algo que a un gobierno entrante como este, que se apoya en una institución como la inteligencia, y resulta que la inteligencia no está caminando, ¿ya qué le puedes pedir? O sea, si el gobierno está pegado con babas, está agarradito con lo que puede y recurre a inteligencia y inteligencia no le funciona, quizá lo único que le queda es pedir ayuda externa. No le quedaría otra que pedir ayuda externa en una situación de esta naturaleza. Fernando Viva, sobre este tema, la inteligencia mal gestionada, mal organizada en nuestro país. Es una herramienta para tomar decisiones políticas, ¿no? Pero mala o buena no va a ser crucial si es que tenemos un gobierno tan débil, tan precario, que no es capaz de abrir el juego y convocar algunas figuras que consigan esa hazaña de buscar identificar con quienes se puede dialogar, ¿no? Cierto que Dina Boluarte ha encontrado una DINI que es su propia inteligencia deshecha, ¿no? Recién el general en retiro de la policía, sí. Arista, pero antes ella misma había haciendo nombrado a algo, otro, ella nombró al señor Liendo antes, mal a Liendo, que cometió el lujo público de decir que había una insurrección terrorista, sí, y lo utilizando despidió. términos contradictorios, porque la Constitución considera que la insurrección es un derecho contra un gobierno dictatorial. Y lo despidió en público en una entrevista y después dijo que le daba información sesgada. Con eso ya sepulta la carrera de cualquier hombre de inteligencia, ¿no? Tengo entendido que Arista pues, es menos sesgado, si ese era el problema de Liendo, de hecho que lo era, y le estará preparando algunos informes, pero la inteligencia no va a decidir que ella pues encuentre un buen reemplazo de Otárola, o logre establecer un pero por ejemplo, diálogo. de que había un movimiento hacia la toma del aeropuerto, por ejemplo, es un poco creo que donde vienen las malas noticias o la escasez de información adecuada, ¿no? De que no sepan de que hay una marcha de 1000 personas hacia el aeropuerto de Juliaca, por ejemplo, ¿no? O sea que no tienen el personal de inteligencia en la calle que esté dando la noticia viva. Pero eso no es DINI, eso no tiene que ver con la DINI, es más bien con claro, es la inteligencia del Ministerio del Interior y la de la policía, pero no la de la PCM. y militares que si bien luego de lo de diciembre tenían la convicción de no costo social, he conversado con fuentes policiales que me dijeron nuestra orden es 0 costo social y que se estaban preparando una nueva estrategia para evitar el costo social y que
protesta se asfixie sola. Pero sin embargo lo de Puno, que era previsible porque... lo de Juliaca, perdón, el aeropuerto de Juliaca, porque se tomó el aeropuerto de Andahuaylas, el de Ayacucho, y en estos casos de la protesta sucede en un lugar y se copia en el otro, a nivel local y a nivel internacional, ¿no? Pero así mucho como lo de más Trump tarde. se copió en Brasil. Pero Ahora, han debido prever lo de Lo Juliaca curioso es mejor. que lo de Puno se ha producido mucho más tarde que lo de las otras regiones, con el aeropuerto y con el resto. Hay una especificidad con Puno, es una zona de frontera, es una zona y sabemos, sumamente porosa con Bolivia, hay mucho contrabando y por lo que uno ve de algunos historiadores, la instalación mayor que en otras regiones de las economías ilegales. yo estuve viendo brevemente en la tarde el noticiero francés y lo que veía es que estaba bajando de la puna, por usar el término común, eran campesinos que venían de las alturas, que estaban bajando a la marcha. Campesinos con sus ponchos, con sus hojotas, o sea, gente de campo, gente rural, ¿no? Quizá eso explicaría en algo las distancias, ¿no? Porque si viene con 20, 30, 50 kilómetros, sabe Dios desde qué distancia vengan, eso podría justificar de alguna manera el retraso en Puno. Ahora, no tenemos mayor información, llama poderosamente la atención de que no haya una explicación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con los videos adecuados de cómo se advirtió a la gente, cómo se les dijo, cómo esto y lo otro. No, el ministro de Defensa dijo en la conferencia de prensa que dio que el ejército no había participado en los enfrentamientos con el pueblo de Juliaca. Solamente la policía. La Fuerza Armada estuvo para apoyar a la policía. Es decir, tomaron aprendizaje de lo que pasó en Huamanga, en donde manifiestamente la Fuerza Armada no supo gestionar bien la revuelta en el aeropuerto, para no intervenir y dejar a la policía y reforzar. Eso es lo que dijo el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Pero una acción en la que se plasma esa colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía es precisamente la del cuidado de los activos estratégicos, y los aeropuertos lo son. Entonces, de hecho, habían militares en el aeropuerto, lo que ya tendremos que saber. Haber habido, no sabemos. Tendremos que saber Claro. si han disparado y si son de alguna forma responsables. Ahora, enterarte de de muertes. un compañero quemado, aparentemente vivo, dentro de un vehículo policial, yo creo que enerva los ánimos de cualquier persona también, ¿no? No estoy justificando absolutamente nada, pero eso ocurrió el día de ayer. Entonces, para eso está la Fiscalía, que haga las investigaciones del caso, y creo que ahora más que nunca tiene una enorme responsabilidad de tener una clara comunicación. No politizar el tema, como el caso de Castillo, sino que este es un tema muy sensible y que tiene que haber una información muy clara, porque se está tocando instituciones tutelares. Estamos hablando de la Policía Nacional, estamos hablando del Ejército, y eso es muy delicado, ¿no? O sea, yo creo que si no tenemos como país la capacidad de establecer el orden, pero para eso las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales deberían tener sus protocolos bien establecidos, tener la seguridad de que han cumplido, todo adecuadamente grabado, y nadie les puede decir nada. Si a ti te están atacando, como dicen que en Ayacucho han habido ataques con armas contra la policía, ¿cómo no les decir que no disparen? Si a ti te atacan, defensa propia, dispara. ¿Dónde está la filmación? O sea, eso es lo elemental, creo yo, ¿no? No justifico la muerte de nadie, el asesinato de nadie, y espero que esto acabe de una vez por todas. Sí, es cierto que hay un déficit de comunicación que ha comenzado a ser subsanado hoy con declaraciones que ha presentado el comandante general de la policía recibiendo el cadáver justamente del suboficial calcinado. Él hizo declaraciones y desmintió que algunos de los videos que han circulado sean auténticos y no utilizados de otras épocas, ¿no? Pero efectivamente esto hubiera requerido, porque hemos visto que un congresista pidió que pasen en el Congreso un video, y los videos tienen una fuerza persuasiva enorme, y una vez que se instala la idea de que eso ha sido hecho por policías ahora contra una señora comerciante, es luego difícil refutar. Pero hay un retraso en la comunicación. Sí, estamos teniendo información fragmentaria, la prensa tiene dificultad en ir a las zonas de conflicto porque
también, o sea, la furia también se desata contra la prensa. Las prensas locales están haciendo un esfuerzo, en algunos casos heroicos, pero es cierto que falta en este gobierno montar un aparato de comunicación más efectiva, ¿no? Chávez Cresta instaló un centro de monitoreo en el Ministerio de Defensa, pero creo que no ha sido abrazada esa idea por el gobierno como mereciera. La congresista Norma Yarro ha pedido que se proyecte un video, seguramente uno de los que circula en un sentido u otro, y los congresistas están observando eso. Acá estamos ante manifestaciones tradicionales, sin embargo difundidas con un medio digital moderno. Es una novedad también. Quien gana la batalla de las imágenes en redes sociales está haciendo puntos importantes, ¿no? Hay algunos que no se han dado cuenta de eso, que por mucho que sean campesinos que bajan, esa batalla no es solamente estar presente ahí, sino estar presente en las redes antes que el otro y dar tu versión e imponerla como una referencia para todos. Sí, definitivamente. Creo que hay una batalla desigual, ¿no? En términos de facilidades de acceso a redes que puedes tener en Lima con la que puedan tener en el interior del país. Honestamente, te digo, yo no he visto mucha información en redes que sea trascendente referido a los disturbios que están ocurriendo en el interior. Trascendente no, pero sí muy conmocionadora, porque cuando uno ve golpeando en el suelo a alguien, sea un policía o sea una señora con sombrero puneño, tiende a identificarse con la víctima, ¿no? Entonces, quien llena el mundo digital con esas imágenes. No es tan desigual el acceso a la tecnología, porque la penetración de celulares en el Perú es muy grande. Es muy grande. Sí. Entonces, en las redes cualquiera y muchos de los que marchan, pues ven el video que quieren ver, lo leen como lo quieren leer, como sus pares en el chat de WhatsApp en el que están se lo plantean, y entonces ven que murió un puneño más, que un compañero fue víctima, que un policía le dio palo a una señora. Incluso puede ser una imagen de otro país, pero que puede parecer local y lo creen. Entonces, así se está difundiendo un sentimiento en la población, y esto es universal, ¿no? Ojalá ocurriera lo mismo en términos de voluntad de solución al problema, ¿no? O sea, yo diría, por ahí tiene que haber algún cura, algún filósofo, alguien de buena voluntad que tenga... Bueno, los hay, ¿eh? Max Hernández es un psicoanalista, Pedro Barreto, el arzobispo y cardenal, desde Huancayo habla con toda la autoridad que sea. ¿Por qué no va? ¿Por qué no participa Pedro Barreto? Si es la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Ya lo hizo con Pedro Castillo, ¿se acuerdan? Sí, salió destemplado. Y salió mal parado, sí, porque no le hicieron caso, lo engañaron, ¿no? Pero curas hay allá, es decir, hay un obispo en primer lugar y hay otras diócesis. Ese es un aspecto humano de nuestra crisis en el que tal vez no reparamos lo suficiente, pero es cómo hemos destruido la credibilidad de actores políticos. Entonces, también del bando de los que protestan, si vas no encuentras líderes con quien hablar. Ninguno es el responsable total de la protesta. De aquí no van a surgir personajes políticos importantes probablemente. Entonces, es difícil hablar con alguien. Y del lado del gobierno, los actores políticos tienen una bajísima credibilidad, y simplemente hasta un gobernador se da el lujo de decir: no hablo con usted, porque el gobernador sí querrá hablar, pero no quiere contradecir a la mayoría de su población. Entonces tenemos que reconstruir esas condiciones para dialogar, incluyendo a darle credibilidad a los actores, pero identificarlos, fortalecerlos, hacerles caso. O sea, a ese extremo hemos llegado. Imperativo, yo creo que ya escapa a una responsabilidad de la clase política, porque no tiene credibilidad alguna, y de alguna forma la sociedad civil debiéramos poder organizarnos de alguna manera, ¿no? De tener participación en este tipo de situaciones, porque
Caso contrario, esto va a mantenerse, se va a desbordar y a más muertos va a haber más problemas. ¿Y qué van a esperar? Acogotar totalmente, cerrar totalmente Puno, cerrar las fronteras, que no entren alimentos, que no entre nada. No, eso es imposible. Veamos eso para dar una idea de la hostilidad que hay contra los congresistas de la región. Él es de Acción Popular, pero me parece que los demás de las otras bancadas no han podido ir a su región natal, de manera que tenemos un problema grave de representación ahí. Ha propuesto Flores Ancachi que se constituya una comisión para que vaya a dialogar. Se entiende no solo del Ejecutivo, creo que se ha intentado hasta ahora con poco éxito, porque han regresado, entre ellos el viceministro de Gobernanza Territorial y el secretario técnico de la presidencia, es un hombre con mucha experiencia, puesto que ha sido viceministro antes él, que es Raúl Molina. Pero es quizá una buena idea que esa comisión incluya a sectores que no sean solo del Ejecutivo, ¿no? Sí, se llama la atención de que el congresista que le han quemado la casa, que se la han quemado a él, no se la han quemado al vecino, donde el pueblo está mostrando un rechazo hacia él, tenga aún la voluntad de proponer un diálogo, ¿no? Pero usted dice que es el pueblo. ¿Cómo sabemos que es el pueblo? ¿Cómo descartar que no sean 3 o 4 rufianes que tienen interés de que no diga el señor estoy en condiciones, Flores Ancachi? Ese es el problema en general, que uno atribuye una representatividad colectiva y no sabemos si es verdad, porque no dan la cara a los dirigentes y no se sabe quién es el que ha... Cuando hay un atentado de este tipo en cualquier barrio, si la gente sabe que es gente buena, gente decente, la gente hace algo. O sea, el miedo es una motivación más fuerte que la solidaridad con el vecino, señora Bogataza. Bueno, si vienen 3 o 4 personas y queman una casa, es muy probable que mucha gente cierre la ventana y haga como que no está viendo. El congresista parece que no interioriza el rechazo que genera el Congreso y su persona como congresista. Porque entendí que él proponía una delegación del Ejecutivo con congresistas que vayan a conversar. A pesar de, como tú lo has señalado en varias oportunidades ahora, que han tenido que regresarse funcionarios del Ejecutivo, de la Presidencia del Consejo de Ministros, no han sido recibidos. La situación se convierte, si no hay oportunidad de diálogo, esto puede terminar en una tragedia inimaginable, ¿no? Indeseable. O sea, honestamente, si simplemente cierras las puertas del diálogo y no hay forma de solución alguna, esto no pinta nada bien para nadie. No, eso de ninguna manera no. ¿Qué le parece a usted la idea? Yo la menciono porque es una de las pocas iniciativas que veo que aparecen. Es cierto que se está votando sobre la confianza sí o no, pero la confianza tiene que verse acompañada con iniciativas de acción. Sí. Yo creo que este congresista, que está viendo un drama con el que me solidarizo, y esto es por cuerdas separadas, que este señor está involucrado en la investigación sobre los niños, ¿no? Y sí es posible, no lo sabemos, pero es posible que haya habido una acción selectiva, no en la ciudad de Puno, sino en la ciudad de Ilave, donde es él, contra su casa. Eso no lo sabemos, podemos suponerlo o adivinarlo. Pero sí hay algo que dijiste, Daniel, y que quiero rescatarlo. Si bien las condiciones para el diálogo entre figuras del gobierno y dirigentes difíciles de identificar en las protestas es muy difícil, tenemos que hacer los esfuerzos para que la sociedad civil se hable. Darle voz, buscar voces en esas ciudades y regiones que están hartos de lo que está pasando, pero no se atreven a hablar. Por ejemplo, es curioso lo que ha pasado, interesante lo que ha pasado en Huamanga, que no se ha plegado al paro. No. Al parecer porque hay algunos sectores de comerciantes que dicen, no, esto hemos perdido mucho. Formales, que tienen mucho que perder. Que son esos sectores que impusieron la tregua navideña, porque no querían perjudicarse más su campaña comercial navideña. Entonces ahí hay un Perú de comerciantes, de emprendedores, un Perú informal, que quiere pues condiciones de paz, pero que ahora está acallado. Hay que hacer el gran esfuerzo, tal vez con personajes de la sociedad civil de otras regiones del país y de Lima,
para que establezcan ese diálogo, ya que el gobierno no tiene pues credibilidad y no se le da la autoridad que tendría que tener desde las regiones. No, siempre resulta difícil, nadie pretende pasar por encima de ninguna autoridad ni quitarle peso a ninguna autoridad, ¿no? Y resulta simplemente ser facilitadores, yo creo, del diálogo y sobre todo de poner las actitudes que van más allá de lo razonable, ¿no? En estos momentos, si ellos quieren convocar a una constituyente, que junten firmas y hagan su turno, o sea, pues ellos pueden solicitar a través de la recolección de firmas y presentar su proyecto de ley al Congreso, y el Congreso lo aprueba, y hacer el camino constituyente para una convocatoria a una nueva asamblea constituyente. Hay un camino ahí, válido, medio turbio, pero ahí está. Poco constitucional, digamos. Pero está. En fin, O sea, ese camino lo puede tomar. Después que renuncien los congresistas es un imposible jurídico, sí, porque no pueden existe renunciar, la posibilidad. Entonces, mis señores, o sea, estas cosas no se pueden. El adelanto, ya con la propuesta tuya, Fernando, en febrero tenemos la segunda vuelta, ya está. Ojalá, porque hay algunos que se resisten todavía, que lo están condicionando a las reformas. Al que me toca probablemente. No ya, estarán... voto por el adelanto, pero usted vota por este proyecto mío. Están condicionando Mira, las caso reformas. contrario, va a llegar a un extremo donde la señora Boluarte Va a renunciar. se va a quebrar. O sea, es un ser humano. O sea, ¿no? O sea, y llega un momento y pasas de 45 a 90, de 90 a 180 muertos, a 200 muertos. Pero ¿quién tiene interés en que el señor Boluarte salga? ¿Quién tiene interés? El Congreso, para tomar el poder total. ¿No? O sea, el Congreso quiere tomar el poder total del país. Eso es lo que ha querido hacer Avanza País, Renovación. Pero lo que han hecho hasta ahora es respaldarla, más bien, incluso en su gabinete, a pesar de su opinión tan hostil a eso. Yo tendría mucho cuidado con ese respaldo, que no vaya a ser que le estén preparando la camita también a la señora, ¿no? Yo quisiera, antes de que nos separemos, introducir el tema internacional, puesto que lo hemos escuchado en boca del congresista Ernesto Bustamante. Es cierto que ha dicho muchas cosas erróneas, le falta información, ¿no? Decir que el presidente de Colombia ha sido miembro de la FARC es no conocer la historia colombiana y decir una contraverdad. Él ha sido miembro de M-19 en otras circunstancias y en otra época, y por el estilo. Pero dijo también que habían entrado camionetas con placas bolivianas, llevando a bolivianos para que participen en las manifestaciones. ¿Hay manera de saber eso? Bueno, demuestra una soberbia ignorancia de lo que es Puno y de la cantidad de vehículos con placa boliviana que transitan por la ciudad de Puno. No, pero si hay una hilera de camionetas de cierto lujo que transportan cada una a hombres para manifestar, bueno, eso sí. Esas camionetas son las que protegen las liebres, sí, que son las que meten el contrabando. Ya. O sea, no, demuestra poca sapiencia y yo no sé a qué se dedique ese señor, pero... Es un biólogo, que es congresista. Debe saber de biología, sí, pero de este tema creo que está un poco... Y proponer una militarización de la frontera, ¿qué cosa quiere? Que terminemos como en la época de Fujimori, donde Ecuador nos ganó la guerra y tuvimos que entregar Tihuinza. ¿Quiere que le hagamos la guerra a Bolivia para que Bolivia no gane la guerra también? O sea, ¿qué les pasa a los fujimoristas con el tema de la guerra? O sea, ¿tienen que buscarle guerra a alguien? O sea, no entiendo, honestamente no lo entiendo. Creo que el frente interno está muy complicado, sí, como para estar peleándose, sí, en el frente externo, sí, ¿no? Además que el gobierno es tan débil y tan precario que es más débil que cualquier gobierno de la región. Entonces, pelearse con México ya se llevó a un punto que ahí queda. Pero pelearse con Colombia o con Argentina o con Bolivia, cualquiera de esos gobiernos puede responder con una ironía sobre nuestro drama, ¿no? En la geopolítica dice, pues el gobierno chino va a ir encima de Taiwán porque le conviene en este momento distraerla. Sí. No está pidiendo que Perú vaya encima... Por favor, o sea, no quiero... Yo creo que no nos preocupemos ahora por el frente externo, sino por el frente interno, que reclama una acción del gobierno, a la vez que lo repudia, ¿no? Pero bueno, el gobierno tiene que dar una respuesta política. ¿Qué comisión sería deseable
que pueda tener un poco más éxito que el Ejecutivo en la búsqueda de interlocutores en Puno, aunque no representen a todos los sectores, poner un poco el pie. Yo creo que la iglesia, gremios de empresarios, de MIPES, hay que darle la voz a las MIPES, es muy, muy importante, muy, muy interesante. Gremios agrarios, es muy importante tal vez formar una comisión con ellos y que vayan. Minería informal, minería informal. Minería informal y todos Porque los tenemos sectores. a un gran promotor de las relaciones de la minería y la agricultura que es puneño, ¿no? Rómulo Mucho, que ha sido viceministro del sector además. No, pero además creo que habría que estudiar bien las zonas más afectadas, los sectores económicos más afectados, tanto en agricultura, en minería, en industria, etcétera, y buscar ahí en esos sectores la gente más representativa, que tenga la facilidad de comunicación, porque muchas veces probablemente vas a estar con poblaciones de que no hablan el español, y si no hablas el quechua, como en mi caso yo no lo hablo. O el aymara. O la aymara. Entonces tienes que ir con interlocutores que puedan expresarse en una forma adecuada y entendible. Y rescatar algunas cosas que sí son respuestas del Estado. Por eso sí me parece que tiene ese valor la apertura de investigación, de investigación preliminar. De fiscalía. Finalmente, eso es una respuesta del Estado. La gente permite, acá Sí, el pero Estado. discúlpame, pero ahí sí hay un error. A la presidenta no se le puede investigar. No se le puede investigar. Bueno, eso no puede, ese tipo de errores no los puede cometer el fiscal de la Nación. Eso se ha debatido bastante, se hizo con Castillo, ahí se abrió un precedente, entonces... Bueno, una última palabra para decir que también sentimos silencio por parte de la academia puneña, porque hay universidades que han mejorado mucho en los últimos tiempos, tienen profesores destacados, no hemos visto pronunciamiento. La Universidad del Altiplano ciertamente así es. ha ganado bastante prestigio. Sí, muchísimo nivel tiene. Pero sin embargo no hemos visto un comunicado, no hemos visto la voluntad de jugar un papel en este conflicto, donde lo que nos faltan es conocimientos certeros desde dentro e interlocutores. Muchas gracias en todo caso por habernos acompañado a ver parte de esta sesión plenaria y hacernos una idea de a qué puede conducirnos, que se vote la confianza a lo cual es hostil el señor Daniel Abugataz, o que sí se vote, frente a lo cual ha sido un poco más moderado Fernando Vivas. Muchas gracias por su presencia acá, que tengan muy buenas noches y que pasen naturalmente lo mejor para nuestro país y la paz social.